va a meter el centro, va al centro al área, golpe de cabeza defensivo, le queda otra vez a Tuco Benítez, juega para Juan José Amarilla, otra vez para Tuco Benítez, la tiene aquí Sergio, juega para Juan José, dejó para su compañero, tiene Francisco Ledesma, levanta la mirada Francisco, va a tocar con quién, con Heriberto Pineda, la tiene aquí el número 43, a ver Heriberto, va a tocar en corto y juega otra vez para Francisco Ledesma, la tiene Francisco, otra vez para la zona de Heriberto Pineda, levanta el balón hacia largo, va sacando Arellano, recupera nuevamente el equipo del Sport Boys jugando la pelota ahora para la zona de Juan José, va sacando la defensa, Arellano rechazó, recupera Pérez, saca del fondo, quiere por ahí Rafa Alarcón, pelea de 43 entre Alarcón y Pineda, mete el centro el futbolista del 29, balón que va para Henry Verón que pelea por esa zona, Benítez primeramente baja de pecho para el Chelo Cantero que ya va sacando del fondo, va recuperando nuevamente Juan Díaz en el centro del campo de juego, pero el árbitro del partido dice: señoras, señores, final de la primera etapa, final de estos primeros 20 minutos con este resultado parcial, 2 para el 29 de septiembre, 0 para el Sport Boys. Radio Sur 101.7. Final de esta primera etapa con este resultado, señoras y señores, gana por 2 goles contra 0 el equipo del 29 de septiembre. El primero fue de Luis Piqui Verón, el segundo fue de Mario Ricardo Verón para la victoria parcial del equipo del 29 de septiembre por 2 goles contra 1, cuando justamente vamos a observar cómo va la Liga Central de Deportes en la ciudad de Itá. Sobre 16 minutos de juego están igualando Iteña y Liga Central de Deportes el partido. 0-0 hasta el momento. 0 para la Liga Central de Deportes y 0 también para el equipo de Iteña, cuando aquí se acaba de salvar el equipo de la Liga Central de Deportes el partido, que está por el momento sin goles. 0-0. Vuelve nuevamente de a poco los protagonistas, de a poco vuelve nuevamente el equipo del Sport Boys, también va volviendo de a poco también el equipo del 29 de septiembre. Fútbol interrumpido por ahora. A ver, Mario Ricardo por ahí, hablando con Alarcón. El Tole Díaz, que está hablando con Tuco Benítez, que se acercó a decirle algo también al árbitro del partido. También el pata amarilla también. Tiene la pelota en el medio campo el árbitro del partido, ya queriendo arrancar justamente la etapa complementaria, pero hay muchas recriminaciones por parte del futbolista del Sport Boys, de Sergio Tuco Benítez. El pata amarilla se va alejado también de esa zona de conflicto. Vuelven los protagonistas para la etapa complementaria del partido. El Chelo Cantero, reitero, está siendo de arquero en la tarde hoy en el equipo del Sport Boys. Tuvo 2 intervenciones en el arranque del partido, pero en los 2 goles del 29 no pudo hacer nada. Nada que reprocharle los goles al portero del Sport Boys. Ya están nuevamente los protagonistas en el terreno de juego. Va a arrancar la etapa complementaria, señoras y señores. Guerrero va a autorizar. Va a mover la pelota el equipo del 29. A ver un poco el árbitro mirando otra vez su cartulina. Mirando a ver su cronómetro también. Se van retirando también los chicos que estaban jugando en ese arco del sector este. Autoriza el árbitro, señoras y señores. Ahora sí, van ingresando los del Sport Boys. Ahora sí va a arrancar la etapa complementaria. Mueve la pelota el 29 de septiembre. En marcha el partido, en marcha el segundo tiempo. 2 para 29, 0 para Sport Boys. Radio Sur 101.7. Bien, va teniendo la pelota nuevamente aquí el equipo del Sport Boys, tocando la pelota. Ahora Ledesma juega para Pineda. La tiene Heriberto. Pineda ante la marca de Alarcón. La sigue teniendo Pineda Heriberto. A ver qué hace Heriberto. Pineda se rebota en Alarcón. Saca Alarcón por el costado y saque de costado. Hay lateral. Va a corresponder balón ahora al equipo del Sport Boys que quiere salir del fondo. Tercer partido de la jornada, señoras y señores. Aquí en la cancha primitiva del Teniente
Fariña, donde ya ganó el equipo de Lazo 2-1 a Divino Niño. Ya ganó el 30 de agosto 1-0 el Teniente Fariña, está ganando 2-0 el 29 de septiembre en Sport Boys. Posteriormente se viene otro gran partido, se viene Sport Yaumina, Rincón Guaraní, cierran la jornada Felsina ante Bareté, fecha libre para el Sport Alegre, saca del fondo Rudy, Verón que sacó, quiere por ahí Mario Ricardo, gana las alturas, pero va corriendo también por ahí Piqui Verón, alcanza la pelota el futbolista de Sport Boys que va a sacar del fondo, juega para Demis Verón, Demis hace contacto con el balón, Verón que mete, balonazo largo, recupera Mario Ricardo y la tiene aquí el número 7. A ver qué hace Mario Ricardo. Cambia de sector buscando la zona de Víctor Pérez. Pérez el cabezazo para Rafa Larcón. Iba Rafa, le va a pegar al arco, le pegó. Qué cerca el remate del futbolista Rafael Alarcón. Señoras, señores, aquí va a ser salida para el Sport Boys. Salida del fondo que corresponde al equipo del Sport Boys. Va a sacar desde el fondo ahora el Chelo Cantero que vuelve a colocar el balón. Va a ser salida en el fondo que corresponde ahora al equipo del Sport Boys que cae el partido por el marcador de 2-0. Viene sacando Liberto Pineda. Mete la salida larga. Balón que va recuperando nuevamente Pérez. La tiene Víctor. Mete el balonazo largo. Quiere en Riverón por ahí. Recupera Liberto Pineda. La tiene Liberto. Adelante el balón jugando para Francisco Ledesma. Francisco toca la pelota, jugó y va nuevamente ahora la devolución para él. Y se lanza el ataque. Se frena en este momento seguido, muy de cerca por Juan Díaz. Balón de Liberto Pineda, mete el centro. Balón que va, quiere Sport Boys, golpe de cabeza al medio. El balón ya se va por líneas finales. Y va a ser salida, va a ser reposición en el fondo. Va a corresponder el balón ahora al equipo del 29 de septiembre. Será salida en el fondo que va a corresponder al equipo del 29 que va colocando la pelota ahora con Pedro Díaz. Va sacando del fondo el Tole Díaz, juega y toca la pelota ahora para Juan Díaz. La tiene aquí el número 18. Juan toca para Pedro. Se juntan los hermanos. Toca para Javier Arellano. Toca y toca el equipo del 29 de septiembre en el sector defensivo. No presiona alto todavía el Sport Boys. Ahora sí. Saca del fondo Pérez. Piqui Verón que quería por ahí. Recupera Rudy Verón. Balón que se va por un costado ya. Iba a ser saque de manos. Lateral. Juan José que busca la zona de los Tuco Benítez. Saca del fondo Arellano. Balón que se pierde por un costado. Hay balón que va a corresponder ahora al equipo del Sport Boys. Saque de costado Juan José Amarilla que lo va a cumplir. Ya juega. Balón que va para la zona del futbolista Piqui Verón que va recuperando. Toca la pelota de Verón que vuelve a recuperar. Y se lanza el ataque. Balón que se desvía nuevamente en Piqui Verón. Va a ser saque de costado, será lateral. Lateral que corresponde al Sport Boys que ya adelanta fútbol. Juega Rudy Verón que saca. Carlos Amarilla que recupera. Mete el centro. Balón, golpe de cabeza. Es del área, el balón se pierde por línea final. Hay balón que va a corresponder en el fondo. Hay salida para el equipo del 29 de septiembre para sacar desde el fondo el equipo de 29 con Pedro Díaz. Juega para Víctor Pérez. Viene sacando del fondo ahora el equipo del 29, tocando la pelota para Pedro Díaz. La tiene Pedro. Lo va cortando línea de pase de Tuco Benítez. Balón que le va quedando a Francisco Ledesma que baja de pecho. Y va Francisco dentro del área. El remate al travesaño. El travesaño le niega el gol aquí al Sport Boys. Lo tuvo Francisco Ledesma. Recuperó bien a Tuco Benítez. El remate de Ledesma al travesaño y afuera. Se salvó aquí el 29. Estuvo cerca del descuento. Estuvo cerca del descuento. El Sport Boys que quiere acortar diferencia, pero va sacando del fondo ahora el 29 con Díaz. Recupera Liberto Pineda, tocó la pelota ahora para Francisco Ledesma. La tiene Francisco Ledesma y el centro que va. Sale Juan Díaz con golpe de cabeza. Balón que va recuperando nuevamente el futbolista Piqui Verón. La va a tener nuevamente Piqui. Se lanza el ataque. Mete el balón para la zona
de Víctor Pérez. Le tiene Víctor. Toca para Rafa Alarcón. Alarcón vuelve a buscar la zona de Víctor Pérez. Va Pérez, toca la pelota para la zona de Mario Ricardo. Otra vez tocó para la zona de Juan Díaz, para el Patiño Verón, para Henry Verón, para Patiño. Va al centro de Patiño Verón buscando a Rafa Alarcón, que baja dentro del área. Balón que le va quedando a Patiño. Saca el remate al arco. Arriba y afuera. Se salva aquí el equipo del Sport Boys. Lo volvió a tener aquí el equipo del 29 de septiembre. Se ha salvado. Se ha salvado el equipo del Sport Boys, que va sacando del fondo con el Chelo Cantero sobre 6 minutos de la etapa complementaria. Tiene Carlos Amarilla. Amarilla que toca al medio. Nadie por ahí recupera la mente. Juan Díaz y toca para Rafael Alarcón. Y se lanza el ataque para Rafael. Toca para Mario Ricardo. A ver, Mario Ricardo no le puede pegar. Saca el remate al arco. Desviado y afuera. Va a ser salida. Será salida que va a corresponder ahora al equipo del Sport Boys, que ya va sacando del fondo. A ver, un saludo para Olga Noelia Arellano Amarilla. Bueno, ya excelente. Usted jugó y nada. Olga Arellano. Cuando aquí va recuperando la pelota nuevamente el 29 y se lanza el ataque. Un saludo también a todos los grandes amigos, justamente. Balón que va para Piqui Verón, remata al medio. Todavía no jugó Yaumina, mi querida Olga. Cuando aquí va recuperando Olga Arellano, prendía la transmisión. Posterior a este partido juega el Sport Yaumina ante Rincón Guaraní. A ver un poco, aquí hubo retención de amarilla, no, hubo falta primeramente sobre Carlos. Hay tiro libre que va a corresponder ahora el equipo del Sport Boys, que va lanzándose al ataque. Va Davis Verón para cumplir esa pelota parada. Tiro libre para el Sport Boys, le va a pegar Demis. Verón va en ofensiva el Sport Boys buscando el descuento, buscando poner ese tiro de empate. Le pega Demis, autoriza Guerrero. Va el centro de Verón. El portero con los puños, que va rechazando, recupera Patiño Verón, toca para Arellano, saca del fondo balón que quiere recuperar Heriberto Pineda, le vuelve a quedar ahora Carlos Amarilla, mete el centro, va recuperando la pelota nuevamente ahora el 29 de septiembre y se viene la salida con Juan Díaz. A ver, Juan Díaz, que tiene traslado al esférico, va Díaz, toca la pelota para Mario Ricardo. Verón que va a meter el centro, buscando la zona de Henry. Verón, el cabezazo de Henry. Se pierde por línea final. Se salvó nuevamente aquí. Se salvó nuevamente el equipo del Sport Boys. Samira Machuca, aguante 30, dice Samira. Un saludo entonces para Samira Machuca. Se vienen dos modificaciones en el equipo del Sport Boys. Viene sacando del fondo amarilla. Balón largo, Rudy Verón, que va bajando de pecho. Quiere nuevamente Pedro Díaz. Golpe de cabeza de Díaz, jugando otra vez para Rudy. Verón adelanta para Piqui. La quiere Luis Piqui Verón jugando para Rafa Alarcón. Domina Rafa, le puede pegar y va el remate directamente al arco. El Chelo Cantero en 2 tiempos. Se queda con el balón y va a ser salida. Va a ser salida en el fondo, que va a corresponder justamente al equipo del Sport Boys, que viene sacando con Heriberto Pineda y Sergio Notoco Benítez. Adelanta, quiere por ahí, recupera nuevamente Rafa Alarcón. Toca al medio, Juan José aquí recibe una infracción. Juan José Amarilla, quedó sentido Rafa Alarcón y va a corresponder tiro libre. Será tiro libre para el Sport de Yaumina. 0-0 está el partido entre Isteña y la Liga Central de Deportes, partido que se juega del estadio de la Liga Isteña, sobre 30 minutos da de la primera etapa. 0-0 está el partido en la ciudad de Itá, recordando que en la categoría sub-15 cayó nuestra selección, cayó la Liga Central de Deportes por 2-1 ante la Liga Regional de Fútbol del Pacaraí. Tiro libre corresponde al Sport Boys, que quiere meter el centro al área. Va llegando de a poco también los futbolistas de Bareté. De a poco se prepara Yaumina. También lo mismo pasa por Rincón. Juegan el siguiente partido. Piqui va a dejar terreno de juego el número 28, no. Viene caminando a poco hacia el banco de suplentes. Vendrá
El balón que va a corresponder justamente al equipo del Sport Boys. Le pega el balón Carlos Amarilla. Le pega Carlos, 2 hombres en la barrera. Amarilla le pega directamente al arco. El balón se desvía y se pierde. Va a ser salida en el fondo. Va a corresponder al equipo del 29 de septiembre. Se vienen las modificaciones del equipo del Sport Boys. Carlos Amarilla es uno de los que se va del terreno de juego. Justamente el tiro libre fue lo último de Amarilla, que va dejando el terreno de juego. Se viene el ingreso del número 22, Adorno, al terreno de juego. Toca la pelota Tole Díaz. La tiene aquí. A ver, avanza nuevamente el 29 de septiembre con Rudy Verón. Se vieron, ¿no?, las modificaciones del equipo del 29, todavía no, cuando aquí traslada el balón Rudy, toca para el Patiño Verón, otra vez para Rudy Verón, la tiene aquí el número 2, Rudy Verón que toca atrás, Juan Díaz, Patiño Verón que no puede, recupera el Otuco Benítez, toca, adelanta, balón que va para Francisco Ledesma, se lanza el ataque Francisco, quiere meter el centro, a ver qué hace Francisco Ledesma, mete el centro que va, quiere por ahí Juan José Amarilla, no puede, Juan José iba sacando del fondo la defensa, la tiene Rudy Verón que traslada, toca para el Patiño Verón, otra vez para Rudy, se lanza el ataque Verón, adelante y juega, balón que corre Henry Verón, primeramente llega el defensor del Sport Boys que va sacando del fondo, recupera Patiño Verón y toca al medio, balón que va para Rafa Alarcón, le puede pegar, decide habilitar a Mario Ricardo, la tiene Verón, Mario Ricardo mete el centro, le sobra el balón a Rafa Alarcón y va sacando del fondo el Chelo Cantero, juega la pelota para la zona de Francisco Ledesma, a ver qué hace Francisco, tocó la pelota y jugó el balón ahora para Sergio Notuco Benítez, Notuco que avanza, toca para la zona de Francisco Ledesma, otra vez para Heriberto Pineda, la tiene ahí Heriberto, se cae, no pasa nada, dice el árbitro, ahora sí hay falta contra Heriberto Pineda, se cayó el número 43, hubo falta, habrá tiro libre, será tiro libre que va a corresponder ahora al equipo del Sport Boys. Vendrá el tiro libre o suelta neutral, finalmente suelta neutral que va a favorecer justamente al equipo del 29 de septiembre. Primeramente viene la modificación, Adriano Cáceres y Ricardo Verón los que van a ingresar. Va ingresando Ricardo Verón, número 24, deja terreno de juego el número 43, Rafa Alarcón. Ingresa Adriano Cáceres, deja Rafa Alarcón el terreno de juego. Ya se fue también el Piqui Verón. Las modificaciones en el equipo del 29. A ver el balón que se va por un costado y saque de manos ahí lateral. Ya juega rápidamente Demis. El balón que la va teniendo nuevamente ahora el equipo de Sport Boys, tocando la pelota con Francisco Ledesma. Juega para Heriberto Pineda. Pineda quiso adelantar, pero corta Adriano Cáceres y aquí casi se lleva el balón Cáceres. Benítez que la tiene, viene sacando del fondo ahora el equipo del Sport Boys, recupera Henry, toca la pelota para Mario Ricardo, balón que va para Adriano Cáceres y va Adriano, va dentro del área, se cae, no pasará, dice el árbitro, que se levante, le dice Adriano Cáceres y va recuperando nuevamente la pelota, nuevamente ahora Ledesma, toca la pelota y adelante de Federico y se lanza el ataque y va al Sport Boys, mete el centro, balón que va buscando la zona de Notuco Benítez, controla el portero, se queda con el balón y va a ser salida que va a corresponder en el fondo ahora al equipo del 29 sobre 14 de la etapa complementaria. 2-0 sigue la victoria parcial del 29. Toca la pelota Pedro Díaz, juega la pelota ahora para que la vaya teniendo nuevamente por esta zona. Pérez tocó la pelota para Adriano Cáceres y para Patiño Verón. En el círculo central recibe Juan Díaz. Giro Díaz y tocó la pelota para Ricardo Verón. La tiene Ricardo. Atrás nuevamente para Juan Díaz. Díaz que toca el medio, se equivoca, recupera Sport Boys y se lanza el ataque. Se frena ahora, busca la zona de Francisco Ledesma. Golpe de cabeza de Ledesma, tocó la pared y avanza nuevamente Ledesma, puede meter el centro. Está Sergio Benítez por el área. Balón que va en profundidad, va a ganar el atacante. Lo ganó, quiere y descarga para Ledesma. El centro que va para Notuco Benítez, golpe de cabeza. Y el balón se pierde por línea final. Hay salida, hay reposición en el fondo. Va a corresponder salida ahora al combinado del 29 de septiembre, que va a colocar la pelota y va a sacar del fondo nuevamente Pedro Díaz. Va a sacar Díaz del fondo.
Balón para el equipo del 29 de septiembre que sale con el Tole Díaz, que levanta el balón buscando la zona del Patiño Verón, que baja de pecho. Era Ricardo el que tenía por esa zona. Toca para Juan Díaz y para Víctor Pérez. Alcanza Papi Pérez, la tiene aquí el número 11. Juega para la zona del Patiño Verón. Verón que traslada y cambia de sector para que lo tenga Ricardo Verón. A ver qué hace Ricardo. A ver, Verón se lanza el ataque. Sigue Ricardo. Recupera nuevamente aquí el equipo del 29 con Juan Díaz. Balón que le queda el 18. Juega la pelota ahora para Ricardo. Juega para Henry. Remate al arco. Gol. ¡Gol! Del 29 de septiembre, Henry Verón pone el tercero del partido, señoras y señores. Una buena jugada colectiva entre Juan Díaz y Mario Ricardo Verón. Filtró bien el pase Mario Ricardo y apareció Henry Verón para poner el tercero del partido, señoras y señores. Esto ya pinta con goleada. Gana por 3-0 el equipo del 29. Atención al nuevo marcador. Hoy sábado 18 de octubre del año 2025 por Henry Verón y gran pase de Mario Ricardo Verón. El partido, señoras y señores, está 3-0 a favor del 29 de septiembre. Radio Sur 101.7. Va teniendo Juan Díaz, se lanza el ataque Juan, toca atrás otra vez el balón, quedó para la zona de Rudy Verón, que hace contacto con el esférico, toca para el portero y va sacando del fondo ahora el equipo del 29 de septiembre, tocando la pelota con Arellano, se complica, traba, gana, la tiene en ataque nuevamente el equipo del Sport Boys, balón que va dentro del área, balón al medio, el remate, gol. ¡Gol! Del Sport Boys descuenta el marcador el equipo de azul. Señoras, señores, descuenta el marcador el Sport Boys. Atención al nuevo marcador aquí en la cancha primitiva del Teniente Fariña. Hoy sábado 18 de octubre del año 2025. Descuenta el marcador el equipo del Sport Boys. Hay nuevo marcador. 3 para el 29 de septiembre, 1 para el Sport Boys. Radio Sur 101.7. Y aquí hay falta, hay infracción, hay tiro libre, se lanza el ataque ahora. El Sport Boys que quiere, el segundo quiere ponerse a tiro de empate. Vendrá el tiro libre cerca de la línea que parte el 2 en campo de juego. Guerrero es el árbitro del partido, le pega el balón de Verón. Tiro libre corresponde al equipo del Sport Boys. Vendrá el centro, autoriza el árbitro del partido. Le pega el balón Davis. Va al centro de Verón. Muy fuerte, muy largo. El balón se pierde por línea final. Ahora salida, habrá reposición del fondo. Va a corresponder el balón ahora al 29 de septiembre. Estamos ya prácticamente sobre 19 minutos. 19 de la etapa complementaria. Última vuelta del reloj para el tiempo reglamentario. Va a jugar desde el fondo Juan Díaz. Va a sacar Díaz del fondo. Hay dos balones en el campo de juego. Ahora sí. Va a sacar del fondo Juan. Mete la salida de Díaz. Balón buscando la zona de Heriberto Pineda que gana en las alturas. Quiere pelea por ahí nuevamente Patiño Verón. Le va quedando nuevamente a Mario Ricardo. Mano de Mario Ricardo. Verón ya juega rápidamente. Lo tocó Benítez que aguanta. La tiene Sergio. Benítez toca la pelota. Balón que va para Davis Verón. Aguanta Davis. Quiere meter el centro. Mete el balonazo largo. Quiere Rudy por ahí. Baja de pecho. La va teniendo Verón y va sacando del fondo ahora la defensa del equipo del 29 de septiembre. Tocando la pelota ahora. Y avanza con Sergio Benítez con el medio. Balón que va sacando del fondo la defensa del equipo del 29 que va tocando con el Patiño Verón con Mario Ricardo. Balón que va por la zona de Ricardo Verón. Se le termina yendo el balón por un costado y saque de costado. Hay lateral. Ya juega rápidamente. Balón que va teniendo nuevamente Adorno. Juega la pelota y toca Davis Verón. Adelanta. Corre. Llega primeramente Juan Díaz y este que hace contacto con el entrega mal. Recupera Sport Boys. Se lanza el ataque. Va teniendo nuevamente Juan Díaz. Viene recuperando y toca la pelota
para Ricardo Verón. Toca para Mario Ricardo Verón, que aquí no puede, se le termina yendo el balón por un costado. Hay balón que va a corresponder ahora al equipo del Sport Boys. Miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego, 20 minutos de esta etapa complementaria, y el marcador de Sport Sur, fecha 21 Superliga Senior, gana 29 de septiembre por 3-1 al Sport Boys. Radio Sur 101.7. Señoras, señores, final del compromiso, final del partido. Victoria 3-1 del 29 de septiembre ante el Sport Boys. Radio Sur 101.7. Bien, vamos a hablar con Mario Ricardo Verón. La figura del partido, un gol, una asistencia para el número 7 del equipo del 29 de septiembre. Lo vamos a ir a buscar justamente a Mario Ricardo para hablar con él. Victoria importante también para el equipo del 29 de septiembre para continuar justamente arriba, para continuar justamente en la posición de tercero, aprovechando por supuesto la fecha libre que tiene el equipo del Sport Alegre también en la tarde de hoy. Con este resultado se está quedando también con el tercer lugar el equipo del 29 de septiembre. Aquí ya viene Mario Ricardo Verón. Yo lo tengo, Mario Ricardo. ¿Qué tal, Mario Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes para Radio Sur. Y bueno, fue un partido duro. Nuestro objetivo era ganar este partido para cazar a los punteros. Y este triunfo le dedico a la gente de Iquitos y a mi equipo, y especialmente a mi señora y a mis hijos. Quedaron muy cerca en este primer campeonato que participa Mario. Sí, gracias a Dios. Casi llegamos a la punta, pero el objetivo es llegar a la punta, pero intentamos llegar hasta segundo. Sí. ¿Sigue todavía latente esa posibilidad? Ahora la próxima fecha se juegan todos. Sí, la próxima fecha, el último, hay que ganar sí o sí, para llegar a nuestro objetivo de llegar a la segunda. ¿Para quién va dedicado el gol y la asistencia, Mario? Y para mi familia, especialmente. Gracias, Mario. Mario Ricardo Verón, la figura del compromiso, la figura del 29 de septiembre en la victoria del equipo azulgrana por 3-1 ante el Sport Boys. Ya nos preparamos para lo que va a ser el cuarto partido. Ya nos preparamos para el cuarto duelo entre el equipo del Rincón Guaraní y el Sport Yaumina, que también ya van ingresando de a poco al terreno de juego. Ya van ingresando de a poco también al gramado de juego. La gente del Rincón ya está. La gente de Yaumina ahora está pisando terreno de juego. Repaso de resultados aquí en la Superliga Senior. Victoria del ASO de exfutbolistas por 2-1 ante Divino Niño. Victoria del 30 de agosto 1-0 ante el Teniente Fariña. Victoria del 29 de septiembre 3-1 ante el Sport Boys. Y ahora tenemos el cuarto partido. Sport Yaumina Rincón Guaraní. Recordando que cierra la fecha 21 el campeón, el que se consagró campeón ya en la fecha anterior. El Sport Fresina enfrenta al equipo Umbarete, choque de los campeones de la Superliga Senior. Guaramarés, y señor, el tetracampeón Sport Fresina va a enfrentar al campeón de la Apertura 2024, al equipo Umbarete. Son los dos únicos campeones en esta Superliga Senior. Guaramaré, teniendo en cuenta que esto arrancó en el año 2023 y tanto en la Apertura como en la Clausura se había consagrado campeón del Sport Felsina. Luego tuvo una pausa en la Apertura 2024 donde se consagró campeón el equipo Umbarete. En el Clausura 2024 campeón nuevamente el Sport Felsina, y en la Apertura 2025 también campeón el equipo del Sport Felsina. Por supuesto, teniendo en cuenta también que a inicio de año se consagró campeón de campeones en el torneo justamente que enfrentaba al actual campeón de la Apertura con el campeón de Clausura. En la inauguración del campeonato de la Liga Central de Deportes se había jugado ese partido y fue victoria de 1-0 del Sport Felsina ante Umbarete. Y se volverán a ver las caras por tercera vez consecutiva en este año 2025, teniendo en cuenta justamente que ya se vieron las caras en la ida de este torneo Apertura 2025. Ya están los protagonistas, ya lo veo también a Abel Benítez,
A ver, lo veo también a Miranda, lo veo a Noera, lo veo a Mareco. Se empieza a mover también el equipo del Sport Yaumina. También lo veo pasar por el equipo de Rincón Guaraní, que ya está Bernardino López. Ya está también el futbolista Alberto Valdés. Ya está Ilian Escobar, ya está Hernán Rivero, ya está el portero del conjunto del Rincón Guaraní también en el terreno de juego. Ya está Federico Escobar, está Fernández, está Lugo, ya preparado justamente para lo que va a ser este siguiente compromiso. A ver un poco que nos decía justamente Olga Noelia Arellano Amarilla, Fuerza Yaumina, dice Olga Noelia. Gracias Olga por estar prendida también al trabajo de Deporte Sur. Sobre 44 minutos de la etapa inicial continúa el empate a 0 entre Iteña y Liga Central de Deportes. Sigue el empate a 0, recordando que en categoría sub-15 cayó la Liga Central de Deportes por 2-1 ante la selección de Upacaraí. El día de mañana estamos con la cobertura del partido del Gallo de Barrio Alegre, del campeón de la Liga Central de Deportes del 25 de septiembre, que recibe la visita del campeón, del bicampeón de la Liga Deportiva Ipané, temporada 2024 y temporada 2025. Me refiero a Juventud Ipanense, que va a venir justamente a visitar la Casa del Gallo. Ya posteriormente, en la próxima fecha, nos vamos hasta la ciudad de San Antonio para enfrentar a Autónomo. Luego se recibe al 9 de junio, se va de visita a la ciudad de Ipané, y el último partido se define de local nuevamente para el equipo del 25 de septiembre, que está participando en la Precopa, en la Copa de Campeones, en la Precopa Paraguay. Mañana también está el Superclásico del fútbol paraguayo. Mañana juega Cerro Porteño Olimpia. Cerro Porteño va a ser en el Estadio General Pablo Rojas, en la Nueva Olla Azulgrana. Va a ser el compromiso justamente por una fecha más del torneo clausura del fútbol paraguayo. 17:30 está pactado el inicio del Superclásico del fútbol paraguayo, jornada número 17 de este campeonato. Y por el torneo clausura, Cerro Porteño lleva 9 victorias, 5 empates, 2 derrotas. Totalmente lo contrario para Olimpia, que tiene 7 derrotas, 4 empates y 5 victorias justamente en este torneo clausura. Olimpia viene de una derrota ante Recoleta. Cerro Porteño viene de un empate ante el 2 de mayo en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Y por supuesto, los últimos clásicos que se han disputado. Cerro Porteño ganó el clásico de la apertura, jugado en Ciudad del Este, por 3-2 a Olimpia. El anterior, en el clausura 2024, había ganado Olimpia por 2-1. En el apertura 2024 también había ganado Olimpia 2-1. En el clausura 2023 Olimpia había ganado por 3-0, y en la apertura 2023 habían igualado 1-1. 45 victorias para Cerro Porteño, 44 para Olimpia, 49 empates justamente en este campeonato local. Cerro Porteño tiene un posible onceno inclusive, que justamente es algo parecido a lo que enfrentó a Pedro Juan Caballero al 2 de mayo. Lo de Cerro Porteño. Mañana también un gran partido que vamos a tener por la previa, cuando aquí mueve la pelota el equipo de Yaumina. Tocó la pelota Benítez, en marcha el fútbol. Ya se juega el cuarto partido, es por Yaumina, Rincón Guaraní. Radio Sur 101.7. Balón que se pierde por línea de costado para saque de costado lateral. Va a corresponder balón ahora al equipo de Rincón, que ya juega con Antonio Lugo. Toca atrás, balón que va para Rivero. A ver qué hace Rivero. Lo persigue por ahí nuevamente el futbolista de Yaumina. Miranda deja pasar. Va recuperando Bernardino López. Tocó la pelota para la zona derecha. Mete el centro al área. Va recuperando y va sacando del fondo nuevamente Penayo. Va teniendo la pelota nuevamente aquí el futbolista del equipo de Yaumina. Tocando atrás.
Va teniendo Milner Medina. Sacó Medina. Recupera la pelota nuevamente aquí Hernán Riveros, que controla bien. Juega para Ilian Escobar. La tiene Ilian. Adelanta para Elías Torres. Le queda largo el control. Pelea ante la marca de Medina. Va recuperando penal y va sacando del fondo ahora para el equipo de Yaumina. Tocando balón que va para la zona de Silvestre Mareco. Adelanta. Toca la pelota. Balón que va. Recupera nuevamente Hernán. Le va quedando a Ilian Escobar y va sacando del fondo ahora la defensa de Rincón. Le va quedando ahora y avanza nuevamente Rincón, mete el centro. Milner Medina que rechaza. Balón que le va quedando a Elías Torres. Recupera nuevamente Silvestre Mareco. Pelea, gana por ahí, toca la pelota nuevamente Yaumina. Recupera, a ver, hay falta. Hay infracción, hubo falta del futbolista de Rincón Guaraní. Piden asistencia rápidamente. Ingresa también el licenciado Antonio Noguera. Es el primer ingreso o el segundo que tiene justamente el licenciado Antonio Noguera en la fecha de hoy, y acompañado bien de cerca por su colega también, el licenciado Erico, también, que está mirando fijamente el trámite del partido. Es el cuarto duelo de la tarde hoy, recordando que se cierra la fecha justamente con el partido entre el actual campeón de la Superliga Senior, con el Sport Fresina, que va a enfrentar justamente al equipo de Mbareté. Van a ser justamente los últimos en jugar esta fecha número 21, y el próximo sábado se cierra todo esto. El próximo sábado tendremos justamente la última fecha de la Superliga Senior o Guarambaré, el último partido de esta temporada. Con esto se cierra prácticamente lo que es la Superliga Senior, por lo menos en esta temporada 2025. Así como están las cosas, no vamos a tener torneo de clausura, solamente tendremos torneo de apertura final de la primera etapa, justamente en la ciudad de Itá, donde están igualando sin goles Iteña y la Liga Central de Deportes. Cuando aquí viene el balón a largo, o balón que se pierde por línea final, hay salida, hay reposición en el fondo. Va a corresponder salida ahora al equipo de Yaumina, que va a colocar la pelota con Noguera. Va tocando y saca del fondo la defensa del equipo de Yaumina. Entregó mal Bernardino López, que recupera, toca el balón al medio. Alberto Valdés, el balón que se desvía en él. Recupera nuevamente Elías Torres, la tiene Elías. A ver qué hace Elías, toca la pelota nuevamente hacia la zona ofensiva. Aquí el Ariel Escobar y va sacando del fondo Milner Medina. Balón que va para la zona de Abel Benítez. Controla el balón Benítez, la tiene Abel. Toca atrás, la tiene nuevamente en ofensiva el equipo de Yaumina. Miranda avanza con Abel Benítez, es interceptado por Lugo el balón. Tocó para Elías Torres. A ver, Elías toca el balón, tiene la pelota nuevamente Bernardino López. Abel López toca, avanza nuevamente el equipo de Rincón. Saca del fondo a Milner. Recupera y se lanza el ataque del equipo de Yaumina. Quiere Bernardino López. Recupera Rincón Guaraní en el sector ofensivo. Toca para Bernardino. A ver, Bernardino López, que la tiene, mete el centro. Alberto Valdés otra vez con Bernardino López, mete el balón para Ariel. La tiene Escobar, toca atrás, quiere meter el centro Bernardino López, que la tiene. Iba Bernardino, toca el balón para Elías Torres, le pasa por debajo, le queda a Ilian Escobar, mete el remate Escobar, el balón se desvía en Silvestre Mareco, se va a perder por un costado, será saque lateral. Va a corresponder balón del equipo de Rincón. Va teniendo la pelota nuevamente ahora el equipo de Rincón Guaraní en el sector ofensivo. Un balón que va para Elías Torres. Elías Torres que toca para Ilian Escobar. Va a meter el centro Ilian. Mete el centro Escobar. Alberto Valdés la baja. Balón que va para Hernán. Saca del fondo la defensa del equipo de Yaumina. Quiere recuperar nuevamente Federico Escobar. Pelea por esa zona. Recupera Federico. Hay mano del futbolista de Rincón. Hay balón detenido a hacer tiro libre para Yaumina. Miramos el reloj, el cronómetro. Marcamos el tiempo de juego. 5 minutos de esta primera etapa. Y el marcador de Fortesur. Fecha número 21. Superliga Senior. Sport Yaumina Rincón. Igualan 0-0. Radio Sur 101.7.
Va a corresponder balón ahora al equipo de Yaumina que quiere sacar del fondo. Levanta la mirada con quien se va a conectar. Mete el esférico largo, cae dentro del área. Rivero que no puede. Abel Benítez por ahí. Fernández. Hay falta sobre el portero de Rincón. Hay balón que va a corresponder ahora al conjunto de Rincón Guaraní. Hubo falta de Abel Benítez en ofensiva. Hay balón que va a corresponder en la salida ahora al conjunto de Rincón que viene saliendo con Bernardino. La tiene López, mete el balonazo largo. Quiere recuperar Mareco, mete el balón largo para Miranda. Aguanta, toca para Silvestre. Corta Ilian Escobar. Recupera Elías Torres, juega para Ariel Escobar, toca al medio, va para Alberto Valdés, corta bien el defensor de Yaumina, saca el balón por línea final. Ahora tiro libre de esquina, ahora córner que va a corresponder justamente al equipo de Rincón que va en busca del primero con Hernán Riveros que coloca la pelota. Tiro libre de esquina, córner. Autoriza el árbitro del partido. Viene el centro que va. Saca con los puños el portero. El rebote quiere Elías Torres. Balón que le queda ahora. Bernardino López saca el remate. Se desvía por el camino. Le queda Penayo. Saca Silvestre Mareco. Complementa la defensa. Balón que va. Pelea Miranda. Gana. Falta de Hernán Rivero, dice el árbitro. Balón que se pierde por línea final. Hay salida. Hay reposición que va a corresponder al equipo de Yaumina. Va a ser salida que corresponde ahora al conjunto de Sport Yaumina que va a sacar del fondo con Mareco, que va dejando para Silvestre. Este que le va a pegar. Saca del fondo Silvestre Mareco. Mete el balonazo largo para Miranda. Miranda que baja para la zona de Abel Benítez que la tiene. Pelea por ahí Escobar. Gana Federico Escobar ante la marca de Abel Benítez. A ver, saca Ilian, balón que le queda otra vez a Abel. Hay falta contra Abel Benítez, sí señor, hay falta de Ilian Escobar. Hay tiro libre. Será tiro libre que va a corresponder ahora al conjunto de Yaumina. Tiro libre corresponde al conjunto aurinegro que quiere abrir el marcador sobre 8 minutos en esta primera etapa. Autorizará el árbitro Guerrero, toma distancia primeramente de la barrera humana. Dos hombres en la barrera del equipo de Rincón. Le va a pegar el balón ahora. El número 33 Miranda le pega. Autoriza el árbitro del partido. Va al centro que va Benítez que no puede. Riveros que saca golpe de cabeza. Le queda Penayo. Y viene el remate de Penayo. El balón que se pierde por línea final. Hay salida, hay reposición en el fondo. Corresponde ahora al equipo de Rincón Guaraní que viene sacando con Lugo. La tiene ahora Lugo. Levanta la mirada Antonio. Juega la pelota ahora y mete el balón hacia el medio. Se equivoca y va recuperando nuevamente Miranda. Quiere Hernán Rivero por ahí. Gana con golpe de cabeza. Corre Milder Medina y el golpe de cabeza para Penayo. Recupera nuevamente el equipo de Rincón con Bernardino López. Se lanza el ataque de Bernardino. Juega para Alberto Valdés. Otra vez para Bernardino López. A ver, Bernardino tocó la pelota. La tiene otra vez. Y toca en la ofensiva. Otra vez para Bernardino López. López tocó para Hernán Riveros. Está solo destapado Riveros. Se entrega mal. Recupera Miranda y se viene contra golpe. Corre el número 33. Traslada al esférico. A ver qué hace Miranda. Aguanta la arremetida. Ilian Escobar pisa la pelota. Entrega mal. Vuelve a recapturar y toca la pelota para Silvestre Mareco. Corre Silvestre. Ya no va a llegar. El balón se pierde por línea de costado. Hay balón que va a corresponder ahora al equipo de Rincón Guaraní en sector defensivo. Será saque manual. Lo juega Ilian Escobar para Riveros. Viene la salida de Riveros. Juega para Bernardino López. Otra vez para Rivero. La tiene aquí el número 15. Levanta la mirada. Juega en corto otra vez para Bernardino López. Otra vez para Riveros. Toca y toca el equipo de Rincón para Ilian Escobar. A ver qué hace Escobar. Levanta el centro. No amaga. Primeramente juega para Hernán. La tiene Rivero. Se le anticipa Mareco y va sacando del fondo. Corre y recupera nuevamente Mareco. Nuevamente el centro Rivero. Balón que va para la zona de Hernán. Centro al área. La quiere Alberto. Controló bien. Saca del fondo Milder Medina. El balón le vuelve a quedar ahora a Rivero. A ver qué hace Rivero. Mete el centro que va Ariel que corta el balón que va sacando nuevamente del fondo la defensa de Yaumina. Corre Lugo a ver si llega Antonio. Corre Antonio Lugo y llega. Le va quedando nuevamente ahora Lugo.
A ver qué hace Lugo, puede meter el centro, balón que va, Penayo que va sacando del fondo, balón que va recuperando la mente Miranda, Miranda que la tiene, Miranda toca atrás y va sacando del fondo ahora la defensa del equipo de Rincón, que vuelve a recuperar con Elías Torres, tocó para Bernardino, otra vez para Escobar, pierde la pelota y va recuperando Yomina. Ya tenemos 10 creo, miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego, 10 minutos de esta primera etapa. Y el marcador de Puerto Sur, fecha 21, Superliga Senior, va igualando 5 goles. Yaumina y Rincón. Radio Sur 101.7. Balón que la va teniendo nuevamente Elías Torres, que la tiene dentro del círculo central. Toca la pelota para Bernardino. López está adelanta, juega la pelota para Antonio Lugo. Lugo levanta la mirada, va a meter el centro, no se mete al medio. Traba, gana Milner Medina, corre Elías Torres por ahí. Ganó Penayo, balón que pega en la mano de Elías Torres. El balón se pierde por línea final. El árbitro da el minuto. Te digo, minuto de hidratación, no sé para qué. No hace calor. Inclusive ya está bajando más la temperatura. 10 minutos, 11 ya prácticamente de este primer tiempo. Está 0-0, 0 para el equipo de Rincón, 0 para el equipo de Yaumina. Cuarto partido de la fecha. Por el momento, entretiempo en la ciudad de Itá, entretiempo en esa ciudad, con el compromiso entre la Liga Central de Deportes Eiteña. Partido que está igualado por el momento, sin goles. Está 0-0 en la sub-15. Ganó el Pacaraí 2-1 en la Liga Central de Deportes. Mañana estamos con la cobertura del 25 de septiembre, el campeón de la Liga Central de Deportes. 25 de septiembre, que va a estar enfrentándose ahora al equipo de Juventud Palense por la segunda fecha. De este campeonato de la Precopa Paraguay. Y también, por supuesto, vamos a estar con esa gran cobertura y con Jorge Armando, con Marcelo Cohen, con todo el equipo técnico y humano de Deportes Sur. Ya empiezan a llegar los futbolistas también del equipo del Sport Fresina, que va a estrenar camiseta nueva. Al igual, creo que lo va a hacer, ¿o no? El equipo de Bareté. No, señor, el Bareté va a jugar con su camiseta tradicional, la camiseta celeste. Vendrá ahora la reanudación del partido. Va a corresponder balón para el equipo de Yaumina. Va a ser tiro libre para el equipo de Yaumina. Primer tiempo de este partido, 13 minutos ya, casi 14 de la etapa inicial. 0-0 continúa el partido, cuarto de la fecha. Le pega el balón, mete el centro largo, sale Fernández, quedó a mitad de camino y va sacando Rivero con golpe de cabeza. Quiere, recupera por ahí Hernán y viene Riveros, avanza Hernán Riveros, se va para el equipo de Rincón, se frena ahora, no encuentra con quién descargar, busca compañía y va a tocar con Ilian Escobar, y este que toca atrás para la zona de Federico Escobar. Otra vez para Ilian, la tiene Escobar, Ilian levanta la mirada con quién se va a conectar, busca la zona de Antonio Lugo, Lugo que está destapado, no pide el balón, sigue Ilian, amaga para meter el centro, ahora sí, mete el centro, balón que va a segundo palo, corre, va a llegar el futbolista de Rincón, la va teniendo nuevamente en sector ofensivo, toca el medio para Alier, la tiene aquí Escobar, saca el remate a las manos del portero Noguera, hay salida que corresponde al equipo de Yaumina. Se resbaló aquí Miranda, le quedó atrás el balón y va recuperando nuevamente Rincón con un saque de manos que ya juega para Hernán, la tiene Rivero, juega para Ilian Escobar, Ilian que la tiene, a ver, quiere meter el centro, se desvía Miranda, el balón que se pierde por un costado, a ver, va a corresponder saque de mano lateral para el equipo de Rincón, saque de manos para Rincón Guaraní, que ya juega con Alberto, primero anticipado por Silvestre Marenco y va sacando Miranda del fondo, mete el balón largo, Escobar va recuperando Federico, cambio de sector para que la vaya teniendo Antonio Lugo, la tiene aquí el número 14, se lanza el ataque Antonio, se frena, juega la pelota ahora para Bernardino López, otra vez para Antonio Lugo, se lanza el ataque Antonio, le va a pegar al arco, le pegó, mordido el balón, en dos tiempos se queda Noguera con el balón, Jorge va a hacer salida, que va a corresponder ahora a Yaumina, va a ser salida para el equipo del Sport Yaumina, 0-0 el partido.
Un balón que va para Abel Benítez, está de espaldas al arco, gira Abel, le pega el balón, se desvía, se pierde por línea final, se desvió en Federico Escobar, va a corresponder tiro libre de esquina, ahora córner, será tiro libre de esquina, será córner que va a corresponder al equipo de Yaumina. Vendrá el centro de Miranda, tiro libre de esquina, córner, a ver, el árbitro que pide también a los chicos que están jugando ahí a un costado del terreno de juego para que salgan, para que dejen de hacerlo también, porque puede ir también el balón por ellos. Aquí se retrasa un poco la ejecución del tiro libre de esquina. Ahora sí va a autorizar el árbitro del partido. Le va a pegar el balón ahora Miranda. Le pega el balón Miranda, viene el centro, cerrado, no pasó nada. No pasó nada en esta jugada, buscó el gol olímpico Miranda, habrá salida, habrá reposición que va a corresponder ahora al equipo de Rincón que viene sacando con la presencia de Fernández que ya jugó para Lugo, y este que va tocando, balón que va para Peralta, otra vez balón que va para la zona de López, la tiene Bernardino, López para la zona de Elías Torres, Torres para Bernardino, López otra vez, se lanza el ataque ahora Rincón, Bernardino toca en el medio, la tiene nuevamente el equipo de Rincón, giró muy bien, saca el remate, saca del fondo la defensa, y el balón que le va quedando a Milner Medina, saca mal Medina, se vuelve a resbalar, balón que le va quedando otra vez a Lugo para Bernardino López, el centro de Bernardino, el balón se pierde por línea final, habrá salida, hay reposición del fondo, va a corresponder ahora al equipo de Yaumina. Miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego, 16 minutos de esta primera etapa y el marcador Deportes 1, el partido está 0 para Rincón, 0 para Yaumina. Radio Sur 101.7. Saca del fondo la defensa de Yaumina, balón que cae en 3/4, terreno de juego, golpe de cabeza. Quiere por ahí Elías Torres, balón que le va metiendo el balón largo. Fernández sale, queda con el balón que juega para Escobar, la tiene Federico. Escobar para Bernardino López, deja para Elías Torres, la tiene aquí el número 18 del círculo central, adelanta, se equivoca, recupera ahora Silvestre Mareco. Balón que le va quedando a Penayo, otra vez para Silvestre Mareco. Se lanza el ataque y va con todo ahora el equipo de Yaumina que busca, quiere el primero, balón que va para Milner Medina, deja pasar. Balón que va, entrega mal, recupera nuevamente Rincón, mete el balonazo largo, buscando la zona de Ariel Escobar, pone el físico, golpe de cabeza defensivo, se va a ir por un costado, sí señor, será saque manual, será lateral, Lugo que lo quiere cumplir, saque de manos que ya se cumple, balón que le va quedando ahora a Rivero, la tiene el número 15, Rivero juega para Federico Escobar, juega ahora para Bernardino López, que pide justamente que se acerquen los compañeros, y es lo contrario, se alejan, cuando aquí mete el centro largo, mete el golpe de cabeza, Penayo, pelea por ahí nuevamente, el número 27 gana, juega para Lugo, entregó mal, recupera y va teniendo nuevamente Elías Torres para el equipo de Rincón, Torres mete el balón que va para Giro, a ver, mete el centro, saca la defensa, balón que le queda otra vez a Penayo que rechaza en el área, quedó Hernán que la tiene Rivero dentro del área, y va Hernán, tocó la pelota para Ilian Escobar, se cayó Hernán, no pasó nada, dice el árbitro, Ilian Escobar quiere recuperar y por ahí pelea Ilian, gana, juega para Bernardino, mete el centro, balón que va para Lugo, error del cabezazo Lugo, balón que se pierde por línea final, hay salida, hay reposición del fondo que va a corresponder ahora al conjunto de Yaumina, será salida que corresponde en el fondo del equipo de Yaumina sobre cierre ya de esta primera etapa, se va de a poco el partido, en el primer tiempo está 0-0, última vuelta del reloj para el tiempo reglamentario, la tiene Elías Torres, toca para Antonio Lugo, Lugo tocando la pelota y se equivoca, recupera y avanza solamente Yaumina, también se equivoca el pase, recupera Federico Escobar, la tiene Escobar, adelanta el balón y busca la zona ahora de Ilian, la tiene Escobar, toca para Bernardino López, a ver Bernardino toca otra vez para Ilian Escobar, Escobar toca para la zona de Elías Torres y otra vez para Bernardino y otra vez para Antonio Lugo, viene y saliendo por el carril izquierdo ahora el equipo de Rincón, mete el balón para Giro, se mete hacia el área, está, ingresa en diagonal, saca el remate, el balón se pierde por línea final, habrá salida, habrá reposición que va a corresponder en el fondo ahora el equipo del Sport Yaumina, se va del partido, señoras y señores, se va el compromiso, de a poco se va este primer tiempo del cuarto, ya estamos pisando los 20 de la etapa inicial, queda 20 minutos más y luego los 40 de Felsina para cerrar justamente esta fecha número
21 cuando aquí el árbitro del partido, el señor Guerrero, dice final de esta primera etapa, final de los primeros 20 minutos, señoras y señores, con este resultado. 0 para Rincón, 0 para Llovina. Radio Sur 101.7. Sobre 28 minutos de la etapa inicial por el fútbol paraguayo, por el torneo clausura fecha 17. Libertad y Ameliano están igualando 1-1. Vamos también a volver a ver cómo va el partido entre Central y el equipo de Iteña. En la categoría sub-17, en categoría sub-15 perdió la Liga Central de Deportes por el marcador de 2-1. Por el momento sigue igualado 0-0. 0 para Iteña, 0 para Central también. Sobre casi 10 minutos de la etapa complementaria. Está 0-0 ese compromiso válido por los cuartos de final. Vuelta del campeonato nacional de Interliga. Así que, ¿qué les parece a ustedes? Sigamos al audio, sigamos a escuchar justamente lo que ocurre en la ciudad de Itá. Óptica Visión Plus, la calidad que se ve. Tiro libre, salida para Guarambaré, 8:30, ya cerca de las 9 de este segundo tiempo. Todo continúa 0-0. Está laburando todo el equipo de Deportes Sur. Aquí estamos en la participación del Interligas de la sub-15 y sub-17. Largo para arriba. A ver, hay peligro. No pasó nada finalmente. Lo va sacando como puede la defensa de Iteño. ¿Qué dice el árbitro? Sí, claro, le rebotó la pelota. Y ahí saque lateral ahora que corresponde al conjunto de Guarambaré por la punta izquierda. Estación de servicio Shell Santo Domingo, calidad y litro justo. En combustibles, gas para vehículos de uso doméstico, en el minimarket, bebidas, golosinas, regalos y servicio de minimarket. Avenida General Genes y San Miguel, Barrio Alegre. Viene Ramírez, presionó a Ramírez, no le pudo pegar nunca a Ramírez, qué pena, porque va sacando finalmente el arquero Andrés Cáceres de la Liga Iteña. Intenta la contra ahora. Largo ese balón arriba. Se mete y va de cabeza justamente Richard Benítez. No tiene dirección. El pájaro José González se queda con ese balón. Salida larga. A ver si generamos peligro o no. Ahora sí se peinó bien. Se va metiendo para Mauricio Pineda. Pineda. Falta sobre Mauricio Pineda. Tiro libre para Guarambaré. Tiro libre peligroso. Aprovechamos el tiempo y marcamos el tiempo de juego. El tiempo de juego lo marca Comercial Central, tu multitienda. 10 minutos de esta segunda etapa y el marcador. Te lo dice Lomisur, el verdadero lomito árabe. Que continúa todo 0 para la Liga Iteña, 0 para la Liga Central de Deportes Jesús. Radio Sur 101.7. Bueno, perfecto. Tiro libre peligroso, Tiro libre peligroso para Guarambaré. Qué lindo sería que llegue el gol de pelota quieta, táctica fija. Bien, cuando aquí arranca nuevamente la etapa complementaria, movió la pelota del equipo de Rincón y está en marcha el segundo tiempo, señoras y señores. El partido está 0-0. Radio Sur 101.7. Va teniendo la pelota nuevamente en ofensiva Rincón, se lanza el ataque por el carril izquierdo, tiene Giro, a ver qué hace Giro, quiere meter el centro, sigue Giro por ahí, quiere, se cae Giro, hay falta sobre el, infracción sobre el número 27, ahora balón, ahora tiro libre que va a corresponder ahora al equipo de Rincón. Cuando aquí hay gol de la Liga Central de Deportes, hay gol del conjunto guarambareño, gana Liga Central de Deportes por el marcador de 1-0. Ya vamos a ir justamente al audio con Jorge Rojas cuando aquí va al cabezazo, recupera Elías Torres, saca el remate, le queda al futbolista Rivero, el remate se salvó. Elías Torres al travesaño y el rebote, Rivero erró el arco, se salvó aquí Yaumina. Escuchamos el gol del equipo guarambareño. Perfecto, gracias. La pelota arriba está. Dispara al arco, golazo. Gol de la Liga Central de Deportes. Sorprendiendo a todos en el fondo.
los de Iteño fueron a criticarlo al asistente número 2, entendiendo que hubo offside. No vi tampoco que haya estado inhabilitado, pero atropelló con todo y se metió sorpresivamente. En el fondo me parece, quiero confirmar quién es el goleador, si fue Di Giordo, quién. Carlos López finalmente, el número 10. Carlos López apareció, punteo ante la salida de Andrés Cáceres y llega el primer gol del partido para la Liga Central de Deportes para Guarambaré Sub-17 por López. Atención, señores, al nuevo marcador ahora. Liga Central de Deportes 1, Liga Iteña 0, Jesús. Bien, ahí está el gol de la Liga Central de Deportes que va ganando el partido por un gol contra 0. Gol de Carlos López para el 1-0 a favor del equipo guarambareño. Cuando aquí va Silvestre Mareco, gana con golpe de cabeza, le queda el balón a Rivero. Va recuperando la pelota otra vez Bernardino López. Tocó la pelota otra vez Ilian Escobar. Balón que lo va teniendo Bernardino. Puede meter el centro Bernardino. El balón se desvía en Miranda. Corre y va a alcanzar el número 33. Le va quedando la pelota otra vez a Miranda. A ver qué hace Miranda. Levanta la mirada. Mete el balonazo largo, pero le queda corto. Le queda otra vez ahora Bernardino López, el centro de Bernardino que va, sale el portero con los puños, rechaza, va recuperando la pelota nuevamente ahora el equipo de Rincón con Antonio Lugo y se lanza el ataque y va Antonio, a ver qué hace Lugo, mete el centro, balón que va, se pierde, pasa por todo el terreno de juego, se pierde ahora por un costado o va a sacar desde el fondo ahora el equipo de Yaumina con Miranda que va colocando la pelota y mete la salida larga. Mete el esférico, balón que corre, Benítez no va a llegar, el balón se pierde por línea de costado, va a corresponder balón ahora al equipo de Rincón Guaraní, será salida para el equipo de Rincón, se realiza una modificación en el equipo de Yaumina, deja terreno de juego el número 7, ingresa camiseta número 100, ingresa justamente el futbolista Miguel Isnardi, cuando aquí el esférico que va sacando Ilian se desvía nuevamente en Silvestre Mareco, va a corresponder balón al equipo de Rincón en la salida, saque manual para Rincón Guaraní, 0-0 del partido, señoras y señores. En Itá gana la Liga Central de Deportes por el marcador de un gol contra 0 con gol de Carlos López, balón que va a corresponder en saque de manos lateral para el equipo de Yaumina, que ya va jugando con la presencia de Miranda, golpe de manos, va sacando del fondo nuevamente la defensa de Rincón, vuelve a tener la pelota nuevamente Yaumina con un saque de manos, va el saque manual para el equipo de Yaumina, va Miranda, mete el balonazo largo buscando la zona de Abel Benítez que quiere bajar de pecho, va sacando del fondo Antonio Lugo, pelea por ahí nuevamente Bernardino López, le queda ahora a Elías Torres y este juega para giro y se lanza el ataque y mete el balón largo para Ariel Escobar y este que aguanta, a ver qué hace Ariel, descarga atrás, pelea por ahí Antonio Lugo y va ganando nuevamente el número 14, entregó mal, recupera nuevamente Medina y va recuperando en mitad de campo Rincón con Elías Torres y jugando la pelota en corto para Bernardino y este para Ilian Escobar y le pega Ilian Escobar, mete el balón, va para giro, está dentro del área, balón al medio, va Ariel Escobar, sacó el remate al medio, va Alberto Valdés, el remate arriba y afuera, rolar con Alberto, habrá salida, habrá reposición para Yaumina, llegó aquí con muchísimo peligro el equipo de Rincón Guaraní, se salvó aquí Yaumina, habrá balón en el fondo para el equipo de Yaumina, continúa la victoria de la Liga Central de Deportes por el marcador de un gol contra 0 ante la Liga Iteña en la categoría sub-17. Aquí está todo igual, está 0 para el equipo de Rincón, 0 para Yaumina, 0-0 sobre casi 4, ya 5, casi 6. Justamente de esta etapa complementaria, miramos el reloj, el kilómetro, marcamos el tiempo de juego. 6 minutos de esta segunda etapa y el marcador Deportes Sur, fecha 21, Superliga Senior. Rincón y Yaumina empatan 0-0. Radio Sur 101.7.
Va teniendo la pelota Miguel Isnardi, la tiene en el círculo central. Toca la pelota, va sacando Rivero, corre Alberto Valdés, tocó atrás. Rivero quiere rechazar, pero no puede. Entregó mal, recupera la pelota y se lanza el ataque nuevamente. Ahora el equipo de Yaumina con Miguel Isnardi, tocó para Penayo, la tiene Penayo. César mete el balón, va para la zona de Milner Medina, el centro al área. Rivero va cortando el balón y va sacando del fondo Antonio Lugo otra vez para Rivero. La tiene Rivero, la pisa, toca para Federico Escobar. Cambia para Ilian, la tiene Ilian Escobar. A ver qué hace Ilian, levanta la mirada con quién se va a conectar. Juega la pelota para el medio con Bernardino López. Otra vez para Ilian Escobar, otra vez para Bernardino. Le queda largo el base. Va recuperando nuevamente Silvestre Mareco. Mareco tocó la pelota para la zona de Penayo. Y este para Abel Benítez. Muy largo el pase de Mareco. El balón va a corresponder en la salida ahora a Rincón Guaraní. Partido 0-0. Intensifican los previos. Ahora el equipo de Felsina, que va a estrenar nueva casaca. El equipo del Sport Felsina va intensificando también en los trabajos precompetitivos. El equipo de Mbareté va avanzando aquí el equipo de Rincón, va cortando y recuperando la pelota nuevamente ahora el equipo ya domina el sector defensivo. Miranda atrás por ahí, va sacando Lorenzo Mareco, balón que va recuperando nuevamente el equipo ya domina, pelea Elías Torres, le queda la pelota ahora a Silvestre, balón que va a corresponder, tiro libre, será tiro libre para el equipo de Yaumina, tiro libre que va a corresponder ahora al conjunto de Yaumina en el fondo y va a sacar con balón largo, va a tratar de poner nuevamente el esférico en sector ofensivo. Va a meter el balonazo largo, Guerrero ya autorizó. Va a sacar desde el fondo, ahora el equipo Yaumina mete el balonazo largo, Rivero por ahí, saca Escobar, le queda otra vez a Elías Torres que controla y va sacando de fondo Elías, toca para Giro, a ver qué hace el número 27, está dentro del círculo central, traslada el balón, sigue Giro, adelanta para Alberto Valdés, el golpe de cabeza, impreciso, balón que va recuperando nuevamente Yaumina y va sacando del fondo ahora para el equipo de Yaumina con Isnardi, la tiene Miguel, se mete hacia el medio, tocó para Benítez, dejó pasar y saca del fondo Escobar, balonazo largo, Milner Medina que va devolviendo con golpe de cabeza, Elías Torres que controla, recupera y pierde ante la marca ahora de Penayo, la tiene César, adelanta César Penayo, muy largo el pase, muy exigido, tiene que retroceder mucho el futbolista de Yaumina y no va a llegar, el balón se pierde por un costado, hay saque de banda, hay lateral que va a corresponder ahora al equipo de Rincón que viene sacando ahora con la presencia del futbolista Rivero, jugó para Torres, iba sacando Elías, Torres jugó y adelantó y va sacando Medina del fondo, balón que va quedándole otra vez ahora Escobar, la tiene Federico, juega para Bernardino López, a ver qué hace Bernardino, se mete hacia el medio, avanza nuevamente aquí el equipo de Rincón, mete el remate Escobar, el balón que va, recupera y avanza nuevamente ahora el equipo de Rincón con Bernardino López, a ver, la tiene Bernardino, toca la pelota para Ilian Escobar y este para Antonio Lugo, a ver qué hace Lugo, a ver, mete el centro, saca desde el fondo, balón que va recuperando y la tiene otra vez ahora con la presencia del futbolista Miranda, tocó para la zona ahora de Isnardi, a ver qué hace Isnardi, tocó, adelanta, balón que va para Abel Benítez, la tiene Abel, gira, pasó Abel, se mete hacia el medio, le puede pegar y va Abel, le pega arriba y afuera, hizo bien la jugada previa, pero en el remate no fue bueno, balón que va a corresponder ahora en salida al equipo de Rincón, miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego, 10 minutos de esta segunda etapa y el marcador de Deportes Sur, fecha 21 Superliga Senior, empatan por el momento 0-0 Rincón y Yaumina. Radio Sur 101.7. Va a sacar desde el fondo el portero de Rincón, el árbitro ordenó el minuto de hidratación, minuto de tregua para que
se hidraten los protagonistas, sí, solamente en este partido, tanto en la primera etapa como también en la segunda etapa. Dio el minuto de hidratación el árbitro del partido, festeja, celebra a la gente del 30 de agosto. También la gente del 29 allá ya empieza a recorrer la rubia también por parte del 29. También la gente de la ASO aromatizando la tarde, por supuesto. También aquí, y se vienen modificaciones. Se viene Marciano Sosa en el equipo de Rincón. Se deja terreno de juego el número 27. Se viene la modificación del equipo de Rincón, que va a sacar desde el fondo ahora Marciano Sosa al terreno de juego. Y va a ingresar como delantero Marciano. Lo solemos ver como defensor, pero ahora ya va para el sector ofensivo a jugar como un 9. La tiene Hernán. Hay falta de Miranda. La infracción sobre Riveros, sobre Hernán. Habrá balón que va a corresponder en defensa ahora el equipo de Rincón. Tiro libre corresponde al Rincón Guaraní. Ilian Escobar quiere jugar. El árbitro tendrá que anotar primeramente su tarjeta. Ahora sí, juega para Rivero. La tiene Riveros. Levanta la mirada y juega para la zona de Ilian Escobar. A ver, Escobar quiere meter el balón hacia largo. No, señor, juega para Hernán, pero entregó mal. Recupera Ilian. Balón que mantiene en movimiento. Sigue Ilian, mete el centro. Ariel Escobar peinó el golpe de cabeza. Al travesaño, saca la defensa. El rebote le queda a Bernardino López. Tocó al medio y entregó mal. Y se viene la salida. Se salvó nuevamente el equipo de Yaumina. El balón se estrelló espectacularmente en el travesaño recién. El cabezazo de Valdés. Balón que la tiene Miranda. Se lanza el ataque y va Miranda. Toca hacia el medio. Va para Silvestre Mareco, la tiene el 28, iba Silvestre, tocó la pelota, balón que va para Miranda, se frena, levanta la cabeza, mete el centro que va, no pudo Lugo, tampoco Fernández, habrá salida, será salida para Rincón, va a ser salida para el equipo de Rincón Guaraní en el fondo, va colocando Fernández, jugó para Lugo. Tocó para Bernardino López, que ya se lanza el ataque. La tiene nuevamente aquí el equipo de Rincón Guaraní, que se va con Bernardino López. Mete el centro, balón para Escobar, bajó para Valdés. Está Alberto, está dentro del área. Y Lorenzo logró puntear a tiempo el balón sacando el córner. Hay tiro libre de esquina. Hay córner que va a corresponder al equipo de Rincón. Se viene una modificación, se viene Diego Cabrera en el Rincón Guaraní. A ver quién se va. Desde el campo de juego se retira Ariel Escobar, camiseta 10. Tiro libre de esquina, córner. Vendrá el centro ahora para el equipo de Rincón. Le va a pegar Bernardino López al balón. Autoriza al árbitro del partido, le pega a Bernardino. Viene el centro que va. Logró sacar el portero. Y va a perderse por un costado del campo de juego el balón. Habrá balón en ofensiva nuevamente para Rincón. Va el saque de manos del Rincón con Escobar, el saque de manos al área. Marciano Sosa que la quiere, está dentro del área, tocó la pelota para Alberto Valdés, toca la pelota, balón que va sacando del fondo ahora. La defensa de Yaumina se viene contra golpe, se le escurre el balón y va sacando Ilian. Balón largo, la quiere Alberto Valdés, dejó pasar para Marciano Sosa, juega para Escobar, mete el centro, va para Bernardino López, le puede pegar a Maga primeramente, saca el remate, se desvía. Diego Cabrera que quiere sacar la defensa, le queda otra vez a Bernardino, el remate va, el golpe de cabeza, va recuperando la pelota otra vez Federico Escobar. El árbitro para el partido porque quedaron sentido, hubo un choque de cabezas entre Miranda y Valdés. Fútbol interrumpido aquí en la cancha primitiva del Teniente Fariña. Miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego, 15 minutos de la etapa complementaria del marcador de Deportes Sur. Señoras, señores, el partido está 0 para Rincón, 0 para Yaumina. Radio Sur 101.7. Fútbol interrumpido. Fútbol interrumpido, señoras, señores. Va a corresponder balón ahora al equipo de Rincón y una suelta neutral. Bota a tierra para el equipo de Rincón.
Y aquí justamente quiere meter el centro Escobar, justamente eso le dice también, que no tenía ninguna marca él cuando iba a hacer la suelta neutral y ahora sí Miranda está bien de cerca, bota tierra por el rincón, va a tocar la pelota Escobar y va a meter el centro al área, va Escobar, centro que va, saca del fondo la defensa, sacó Miranda, el balón que va recuperando la pelota nuevamente ahora, el equipo de Yaumina mete el centro Miranda, balón que va para Abel Benítez, dejó el balón, recupera Elías Torres, entregó mal y la tiene Elías, toca para Bernardino, Iván López levanta la mirada a ver con quién va a conectarse Bernardino, toca para Marciano Sosa, la tiene aquí el número 26, Marciano va a tocar la pelota otra vez, balón que va para Bernardino, López puede meter el centro, a ver la pisa, Bernardino pasó bien y va para Marciano Sosa, va a meter el centro, balón para Bernardino en el área, saca el remate, bloqueado y va a ser córner, va a ser tiro libre de esquina, será córner, va a corresponder el balón ahora el equipo de Rincón Guaraní, vendrá el tiro libre de esquina de Bernardino López, tiro libre de esquina corresponde ahora al equipo de Rincón, baja todo Yaumina a defender, autoriza el árbitro, viene el centro de Bernardino, primer palo va sacando Silvestre Mareco, balón que va, quiere recuperar nuevamente Marciano Sosa por ahí, le queda Antonio Lugo, a ver, hubo falta del número 79, habrá tiro libre, la falta fue sobre Marciano Sosa, tiro libre corresponde ahora al equipo de Rincón, en la empanadita de la media luna, del área grande, vendrá ahora el remate para el equipo de Rincón, y a ver cómo lo hace Rincón Guaraní con esta pelota parada. Vendrá el remate para Bernardino López, le quiere pegar y este le va a pegar directamente al arco. Y a ver, hay tarjeta amarilla también para el futbolista número 8 de Yaumina por excederse también en el vocabulario. Hay balón que va a corresponder al equipo de Rincón que quiere abrir el marcador. Está 0-0 el partido sobre 19, prácticamente 18, casi 19 ya de este segundo tiempo. A ver, le va a pegar el balón Bernardino López. Está Hernán Riveros también de Elías Torres para pegarle. Tiro libre para Rincón, quiere el primero. El árbitro dice que no haya brazo extendido. A ver, ahora sí. Vendrá el remate de Bernardino. Mucho protocolo para este tiro libre. Atención, suena la alarma de peligro frente al pórtico de Yaumina. Ojos bien abiertos para Noguera. Le pega a Bernardino al balón. Autoriza Guerrero, va Bernardino López. Va Bernardino, le pega al arco. El remate de López cayó tarde. Va a ser salida del fondo, corresponde al Sport Yaumina. Se va de a poco el partido, señoras, señores. Se va de a poco el compromiso aquí en la cancha primitiva, el cuarto partido de la jornada. Va ganando el juego aéreo el número 79, pero no pasa nada, va a las manos de Fernández y este lleva rechazando el balón. Va para Hernán Riveros, golpe de cabeza de Riveros, le recupera Penayo, pelea Riveros, por ahí ganó Penayo, balón que va para Isnardi, la tiene Miguel, Isnardi que va ante la marca de Elías Torres, sigue Miguel, Isnardi toca la pelota, balón que va para Milner, Medina, toca y juega para Miranda, Miranda quiere profundizar, recupera, y va Miranda nuevamente, y va Yaumina, ya tiene Miranda, está, mete el balón al medio, Rivero va, saca del fondo Hernán, y se viene el contragolpe, quedan 10 segundos finales, va Marciano Sosa, y va Marciano, a ver qué fabrica el equipo de Rincón con este ataque, se frena Marciano, quiere meter el centro, pero nadie se le muestra, la tiene Marciano, toca la pelota ahora para Elías, la tiene Torre, mete el centro, no señor, juega primeramente para Federico Escobar y este sigue a meter el centro, va al centro de Federico, balón que va, saca Lorenzo con golpe de cabeza, que va a recuperar la pelota nuevamente, aquí Marciano Sosa le da una vida más al equipo de Rincón, y va Rivero, tiene que cargar, va Rivero, centro que va, y va sacando del fondo la defensa del equipo de Yaumina. Final del partido, señoras, señores, empataron Yaumina y Rincón sin goles, 0-0. Radio Sur 101.7. Bien, y vamos a hablar con
el número 28 con Silvestre Mareco. Con el número 28 vamos a hablar si hay con el 28 del amarillo, mi querida Ángeles Gómez, con Silvestre Mareco, que es justamente la figura del partido por haber jugado un gran primer tiempo, tanto defensiva como ofensivamente. Ahí ya lo vamos a llamar justamente al número 28 del equipo de Yaumina, Silvestre Mareco, para hablar justamente con él. Cuando ya va ingresando de a poco el equipo del Sport Felsina también al terreno de juego, el equipo del Sport Felsina va ingresando el equipo de Felsina. Se aguarda también el ingreso, por supuesto, de los jugadores de Bareté, que ya van ingresando también, ahí encabezado por Dani Mendoza, que ya va ingresando. Ahí ya va ingresando también el futbolista Gustavo Vega. Bien, vamos a hablar entonces con Abel Benítez, aquí el número 30 del equipo de Yaumina. Ya están ingresando los protagonistas al terreno de juego después de lo que fue justamente este gran partido del equipo de Yaumina y Rincón. Bien, vamos a hablar entonces con el futbolista del Rincón Guaraní para cerrar justamente este cuarto partido con Ilian Escobar. Gran partido también para el número 3, ahí posando para la foto, por supuesto, los futbolistas de Sport Felsina. Ya están también los protagonistas del equipo de Bareté para lo que va a ser este último partido, señoras y señores, el quinto ya prácticamente para ir cerrando la jornada de fútbol en la tarde de hoy. Ahí están los campeones de la Superliga Senior. Ahí está Gustavo Porto, ahí está Domingo Verón, está Miguel Verón también, ahí está el gran amigo Gerardo El Quelá Gómez, y ya por supuesto ya los jugadores del Sport Felsina y de Bareté también al terreno de juego. Se aguarda también el inicio de este último compromiso para ir cerrando, por supuesto, ya esta fecha número 21, la penúltima de la Superliga Senior, para ya pensar en lo que va a ser la definición, para lo que va a ser el último partido, donde justamente los equipos van a jugar al todo nada por tratar de cerrar justamente de la mejor forma este campeonato. Ya ahí Ilian está haciendo el último control justamente de la planilla de juego para justamente poder hablar con nosotros. Ya ahí los compañeros también trabajando ahí, Pepe Vera en sala de controles en imagen, sonido, con las cámaras de Miguel Centurión, las fotografías también de Ángeles Gómez y en los relatos de quien les habla, Pablo Castro, con esta cobertura de la Superliga Senior. Gana todavía la Liga Central de Deportes por 1-0, con gol de Carlos López. Gana Liga Central 1-0 a Iteña en categoría sub-17, en categoría sub-15 cayó el equipo guarambareño por 2-1 ante la selección de Ipacaraí. El próximo fin de semana tendrá que ganar de local en la categoría sub-15 para forzar a la definición por la tanda de los penales. Mientras que la Liga Central de Deportes, con una derrota, con un empate o con una victoria, clasifica la etapa de semifinales, y con una derrota tendrá que jugar la tanda de penales ante Iteña. Pero no pensemos en eso con la sub-17, que está teniendo un muy buen campeonato nuevamente aquí en el campeonato nacional de Interligas. 82 minutos de juego, justamente el equipo de Guarabaré, que sigue derrotando por 1-0 a la Liga Central de Deportes. Ya
aguardando el último control del árbitro del partido, que justamente eso estamos aguardando ya para tener también acceso a la planilla de juego, para tener también acceso al número 13, a Ilian Escobar, también para hablar brevemente con él, después de lo que fue un empate no muy bien visto también por la gente, o sea, por ninguno de los dos, ni por Rincón ni tampoco por Yaumina. Este empate prácticamente no le sirve a ninguno para despegar, para irse hacia la zona candente del campeonato en los primeros lugares, ya ambos sin pelear nada, mucho menos el equipo de Rincón. Yaumina peleó hasta hace un par de fechas atrás todavía la posibilidad de poder pelear el título de campeón, pero ya luego de un par de resultados no dados con victorias para el equipo de Yaumina, terminó bajándose también de la lucha por el título de campeones. Ya conociendo a nuestro nuevo flamante campeón, es el equipo del Sport Felsina, que se consagró campeón con 2 fechas de anticipación. En la fecha anterior, el empate justamente entre el 29 de septiembre, consiguió el título de campeón del equipo del Sport Felsina, tetracampeón de la Superliga Senior Guarambaré. Y ya hoy día, para cumplir nada más ya justamente este calendario, recordando un poco cómo fue en la temporada pasada en el torneo Clausura 2024, justamente fue hasta la última fecha, fue justamente el duelo entre Rincón y el equipo de Felsina, la lucha por el título de campeón. Ya están los protagonistas en el terreno de juego, ya está listo todo para que puedan arrancar. Ya faltan exactamente 6 minutos para que finalice el compromiso en la ciudad de Itá, para que finalice el partido de la Liga Central de Deportes, que va justamente ganando todavía por la mínima diferencia a la selección de Iteña en el marco de los cuartos de final del Campeonato Nacional de Interligas. Recordando, y vuelvo a decir, Guarambaré en categoría sub-15 cayó 2-1 ante Upacaraí, y ahora tendrá que ganar el próximo fin de semana de local para forzar la definición por la tanda de penales. Por cualquier resultado que termine ganando Guarambaré, va a forzar la tanda de penales. De empatar o perder, quedaría fuera del Nacional de Interligas. Ya minutos finales de este compromiso. Moverá primeramente el equipo de Sport Felsina el arranque del compromiso aquí en la cancha primitiva. Sport Felsina, Barete, autorizará al árbitro del partido. Señoras y señores, mueve la pelota del Sport Felsina. En marcha el partido, en marcha el juego. Última fecha, penúltima fecha, último partido de esta fecha aquí en la cancha primitiva del Teniente Fariña. Arrancó el partido. Sport Felsina, equipo Barete. Radio Sur 101.7. Va el balón largo, no puede Pole Potintel, el balón que va a las manos del Escano, va sacando del fondo ahora el portero del equipo Barete, tocando la pelota ahora para Gustavo Vega, tocó para Isidro Morínigo y otra vez para Gustavo Vega, mete el balonazo largo Vega buscando de Alberto Barreto, golpe de cabeza para Portillo, balón que va para Mora, para Barreto, muy largo el cabezazo de Mora, buscando Barreto, habrá salida que va a corresponder ahora al equipo de Felsina, tocando con Gaby Rodríguez, y tocando la pelota ahora para jugar un poquito más atrás con David Ledesma. Ledesma otra vez para Walter Vázquez. Vázquez para Gaby Rodríguez. Saca y va sacando del fondo ahora el equipo de Barete, tocando para Gustavo Vega. A ver qué hace Vega. Sigue Vega con el balón. Pisa, juega la pelota para Morínigo. Mete hacia el medio. Walter Vázquez va recuperando y va sacando del fondo ahora para el equipo de Felsina, tocando otra vez para Gaby Rodríguez, para David Ledesma. Mete el balonazo largo buscando el Pole Potintel. El balón se va a perder por un costado porque sacó el defensor Ocampo. Habrá balón que va a corresponder en defensa al equipo de Felsina, que ya va a jugar rápidamente y la toca para Walter Vázquez. La va teniendo aquí Vázquez.
mete el pase corto para que la vaya dominando Gaby Rodríguez, otra vez para Walter Vázquez. Vázquez para David, la tiene aquí Ledesma. A ver, David mete el balón, se equivoca, iba recuperando nuevamente la defensa del equipo de Mbareté, tocando para Bracho. Bracho con golpe de cabeza, adelanta, recupera y tiene la pelota nuevamente ahora el equipo de Felsina, tocando la pelota para Walter Vázquez. Vázquez atrás para Isabelino Garay, la tiene Isabelino. Garay toca la pelota y viene sacando del fondo ahora para el equipo de Felsina, para Walter Vázquez, la tiene Walter Vázquez, toca otra vez para Isabelino Garay, buscando la zona de Neritrigo. Primeramente llega la marca de Edgar Vallejos, mete el balonazo largo. Vallejos, el balón se va a perder a los pies de Frutos, que deja pasar el balón, se pierde por línea final. Habrá salida, habrá reposición del fondo, va a corresponder el balón ahora al equipo de Felsina, que va a sacar desde el fondo ahora para la zona del defensor. Y este toca para Isabelino Garay. A ver qué hace Isabelino. Levanta el balón, toca y juega buscando la zona de Gaby Rodríguez. Isidro Morillo, que aquí gana con golpe de cabeza, tocando otra vez. Vallejos para Bracho. Bracho adelanta, pero nadie por esa zona. Se equivocó Bracho, quiso jugar de memoria. El balón se pierde por un costado. Habrá saque de costado ahí lateral. Va a corresponder al Sport Felsina. Lo va a cumplir Neri Trigo. Neri, el saque de manos que ya juega para David Ledesma. La tiene David. Ledesma toca para Gaby Rodríguez, otra vez para David. La tiene de Ledesma. Se mete al medio, adelanta para Julio Gol Garay. A ver, Garay toca, se equivoca, juega y recupera Bracho para Alberto Barreto. Se lanza el ataque en Mbareté. Iba, toca para Portillo, está dentro del área, le queda largo, controla Portillo. Iba a sacar del fondo Víctor Frutos. Va sacando Frutos, toca para Rodríguez y este ya adelanta el balón. Recupera nuevamente Mbareté con Vallejos, le queda largo. Vallejos que traba, gana, pierde ahora. Isabelino Garay vuelve a recapturar y se lanza el ataque ahora el equipo del Sport Felsina con Gaby Rodríguez. Levanta la mirada Gaby, decide tocar o no, primeramente la pisa, ahora sí descarga. Balón que se va a ir por un costado. Hay balón que corresponde ahora al equipo de Felsina, que ya juega con golpe de cabeza. La tiene, se le va el balón, señor. Recupera Gustavo Vega, toca para Portillo. Y este que tiene contacto con el balón. Y a ver qué hace Humberto. Tocó, buscó la zona de Francisco Mora. Corta y recupera Isabelino Garay, juega para Walter Vázquez. Y este que ya toca para Neri Trigo. Trigo va teniendo la pelota nuevamente para David. Ledesma toca para Walter Vázquez, para Gaby Rodríguez. A ver, Rodríguez mete el balón profundo. Puede estar aquí el primero campo y el tackle, el balón al córner. Habrá tiro libre de esquina. Hay córner, va a corresponder tiro libre de esquina ahora al equipo de Sport Felsina. Va a corresponder tiro libre de esquina al equipo del Sport Felsina. Estamos sobre 4 minutos de la etapa inicial. Corner, punta derecha. Le va a pegar al balón David Ledesma. Viene el centro de David. A ver, autoriza el árbitro Guerrero, le da David, le pega el centro. Va sacando Bracho con golpe de cabeza. Le queda ahora a Francisco Mora y viene la contra del equipo de Mbareté. A ver qué hace Francisco. Mora la tiene, Mora me levanta buscando la zona de Alberto Barreto. Muy largo el pase. Recupera y va teniendo la pelota nuevamente ahora el equipo de Felsina. Tiene la pelota nuevamente ahora David Ledesma. Toca para Walter Vázquez. A ver, Vázquez tocó para Gaby Rodríguez. Cambia Gaby para zona del Neri Trigo. Avanza aquí el equipo de Felsina con Neri. Se mete al medio, juega para Gaby Rodríguez. Va sacando campo desde el fondo. Balón que va teniendo momento de Alberto Barreto y juega para Mora. Ya tiene Francisco. Mora toca para Portillo. Le queda largo el control otra vez a Portillo. Le queda David Ledesma. Ledesma toca atrás para Isabelino Garay. Otra vez para David Ledesma. Toca y toca nuevamente aquí el equipo